Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en cualquier lugar donde estén en estos momentos, en sus hogares, tomando su matecito, a otros que son agentes de pastoral ya preparándose porque tienen que desplazarse distancias en sus comunidades rurales, a catequistas, amigas y amigos de todo el territorio nacional en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de Telefuturo con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, y como se suele decir cuando se juega el clásico, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con Telefuturo. Así pues se suele decir, Cerro Olimpia o Olimpia Cerro, porque irá, no te hija o pepe puta, ya. Y seguimos con la fiesta. ¿Se acuerdan ustedes que en el programa del 12 de mayo habíamos festejado los 17 años de emisión ininterrumpida del programa Esto dice la Iglesia, una creación de Monseñor Pastor Cuquejo, que Dios lo tenga en su gloria, y de otro gran amigo de Telefuturo, Elvio Oviedo, que en ese momento era gerente, ya fallecido también, que Dios lo tenga también en... Monseñor Cuquejo ni menos planea que hay alguna estrategia comunicacional en el cielo, ¿verdad? Y bueno, después festejamos, aunque el país, que nuestro invitado hoy ya me aclaró en algún momento que no es que ese día nomás nace la iglesia, pero es como una especie de nacimiento formal, que la iglesia sale de su encierro hacia afuera, que fue Pentecostés, ¿verdad? Y hoy estamos nada más y nada menos en una de las más importantes solemnidades, que si vamos a entrar en lo teológico, ñacañé, porque es demasiado difícil explicar la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pero por suerte nosotros no vamos a entrar desde la teología, sino desde la Biblia, y en la Biblia está llenito el tema de mi Padre, permanezcan en mí, que mi Espíritu que les voy a enviar, que fue justamente el recibir el Espíritu Santo el domingo pasado. Pero hoy estamos de cumpleaños. Nuestro invitado, bueno, primero le voy a saludar a uno de los de cumpleaños, porque cumple 33 años de matrimonio con doña Andresa, abogada actualmente ya, nuestro co-conductor, el diácono Ignacio Medina. Buenos días, Ignacio, felicidades. Muchísimas gracias, Roque. Buenos días a toda la audiencia también de Telefuturo. Así es, y bueno, un saludo especial a mi esposa Andresa en este día tan especial para nosotros, que es nuestro aniversario matrimonial, de la cual han nacido 2 hijos ya grandes, también profesionales, y bueno, agradecido a Dios también por darme a Andresa como esposa, ¿verdad? Y bueno, en este aniversario de nuestro matrimonio. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Roque, el padre Neri Villagra, doctor en Biblia. Él está con nosotros nuevamente hoy para hablarnos de este tema tan importante que es justamente la Santísima Trinidad. ¿Qué podemos decir de la Santísima Trinidad a partir de la Sagrada Escritura? Es lo que el Padre César justamente nos va a explicar hoy. Buen día, Padre, un gusto tenerte siempre aquí con nosotros. Buen día, Ignacio, buen día, Roque. Felicidades para Ignacio por su aniversario matrimonial. Y a Roque también un saludo especial a toda la audiencia que comparte con nosotros estos programas de Esto dice la Iglesia. Y hoy es ¿qué es? ¿Qué San Felipe Neri. San Felipe Neri. Sí. ¿No le suena Neri, nuestro invitado? Está de cumpleaños, ¿sí? Sí, claro. Así es que feliz cumpleaños, padre gracias, César Neri Villagra, Roque, gracias, Ignacio, Cantero. gracias. Felicidades. Y de los 17 años de Esto dice la Iglesia, y de no le voy a preguntar su edad al padre César Neri acá en público, ¿verdad? Pero prácticamente desde los primeros programas estuvo acompañándonos, siempre lo hemos encontrado disponible, y por eso le invitamos con frecuencia. Algunos ya se pichan incluso
no con él, sino conmigo, porque parece una especie de direccionamiento y debo reconocerlo, somos amigos, le tengo un gran cariño, un gran aprecio al padre César Neri Villagra Cantero, pero sobre todo ¿por qué lo tenemos frecuentemente en el programa al padre Villagra? Porque y gusto y tereiñas en ruso la explicaron de la Biblia. Y gusto y tereiñas oñenten de cañan de la Biblia y con temas difíciles muchas veces. ¿Verdad? Así es que, padre César, creo que ya te dije feliz cumpleaños, gracias. Sí. Juicio por ahí mismo. No sé si ya, bueno, damos gracias a Dios por el regalo de tu vida, que el Señor te conceda salud y muchas, muchas bendiciones para seguir sembrando en su viña y para seguir haciendo fructificar el reino de Dios desde su palabra que es la Biblia. Así es que, diácono, dejo a tu cargo el comienzo de la... Y sí, la Santísima Trinidad es uno de los grandes misterios en la cual estamos todos inmersos, ¿verdad? A veces la gente también por andure va a pedir la misterio. Cuando hablamos de misterio, es algo que no se entiende, que no sabemos todo. ¿Podemos un poco, padre, comenzar de eso? Cuando hablamos de misterio de la Santísima Trinidad, ¿a qué nos referimos especialmente a partir de la Escritura? Sí, cómo no. Cuando la Sagrada Escritura habla de misterio, quiere decir plan de Dios, así de simple. Es decir, misterio significa plan de Dios que se revela a los hombres. Pero se revela al hombre justamente para que pueda comprender aquello que la razón es incapaz por sí misma, porque la razón es limitada. Y entonces la revelación sale al encuentro de esa razón limitada para iluminar al hombre sobre las realidades propias de Dios. Y ahí tenemos entonces el plan de Dios revelado, pero al mismo tiempo escondido, porque el hombre, el ser humano, es incapaz de comprender totalmente digamos, esta grandeza de la realidad de Dios. Por eso hablamos de un Dios trino y uno. Aquí la matemática no funciona, porque 3 es igual a 1 o 1 es igual a 3. Entonces, y de hecho se habla respecto a la Santísima Trinidad de un misterio de primer orden. O sea, es el misterio de los misterios. También tenemos la encarnación, que es un misterio de primer orden, y otro misterio que tiene que ver con la realidad de un Dios inmenso, creador, bondadoso, que crea y que después se encarna y viene a morir por nosotros para salvarnos, ¿verdad? ¿Cómo se explica esto, verdad? Un Dios omnipotente, todopoderoso, que después se hace hombre y no se hace cualquier hombre, se hace un hombre pobre. Se hace un hombre pobre, nace, digamos, en unas condiciones, digamos, muy limitadas. En Israel, nace en un pesebre, muere pobremente, vive pobremente, es decir, está marcado por la pobreza. Da la impresión de que son extremos. El Dios superpoderoso, el más grande, hubiésemos esperado que naciera en un palacio imperial por ser un Dios hecho hombre, pero todo lo contrario. Es decir, Dios nos indica con esto que su política es totalmente diverso a lo que se esperaba, y de hecho a lo que esperaba Israel. Israel esperaba un Mesías glorioso, potente, que llevara a Israel, digamos, a emanciparse del imperio romano, de tantos imperios que lo habían subyugado, Asiria, Babilonia, Egipto, Persia, Grecia y últimamente Roma. Pero en realidad él se presenta como un Mesías humilde, pobre, sencillo, que viene a realmente rescatar a Israel y a toda la humanidad de su pobreza estructural y existencial y darle la salvación definitiva. Interesante. Misterio, plan de Dios. ¿Sabías vos eso, diácono? Supongo que sí, porque vos también sos de la animación bíblica de la pastoral, pero oré, lego en la materia peruana. Misterio es una cosa así medio esotérica, medio rara. Plan de Dios. Sí. Qué cosa, ¿eh? Padre César Neri, si bien es la Santísima Trinidad, teológicamente es uno de los temas más complejos, sin embargo está en la cotidianidad de la gente. Desde el hecho de que hace nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está invocando a la Santísima Trinidad. Y eso lo hace al levantarse, eso lo hacen los jugadores de fútbol al entrar
en la cancha, mete un gol y hace por la señal de la Santa Cruz incluso, pero siempre está ahí, o en el Tupanoi, Tupanoi, mi abuela, tío, tía, veja, pa y Pitu Santos, la abuela o la maína, ¿verdad? Es algo tan complejo, pero algo tan en la vida, está tan metida en la vida de la gente. Y en la Biblia estamos llenos de eso, sobre todo en el Nuevo Testamento, Padre César. Yo quiero ver por qué este misterio que en realidad se ha hecho así común, digamos, en nuestra vida diaria, ¿por qué muchos se cuestionan de esta Trinidad y la dificultad de aceptar para muchos esta Trinidad? Y por el contraste que genera su expediente literario veterotestamentario. Pues en el Antiguo Testamento nosotros tenemos la afirmación de un Dios único, de un solo Dios. Y partimos de la clásica oración y afirmación bíblico-teológica de Israel: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Algunos traducen de otra manera y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solo Yahvé. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea da posibilidad de traducir, o sea que solo Yahvé es el Dios de Israel. Él, lo mismo que decir, es uno solo. Es uno y único, indivisible, digamos, ¿verdad? Entonces este Dios único, ¿por qué? Porque contrasta precisamente con la multiplicidad de dioses que tiene el mundo pagano. En el mundo pagano tenemos multiplicidad de dioses: Dios para la lluvia, Dios para la fecundidad, Dios para el sol, para la guerra, Dios para todo. En el mundo pagano hay dioses especializados, podemos decir, ¿verdad? Sin embargo, en Israel hay un solo Dios, Yahvé. Entonces, Dios dice que es un Dios celoso por eso. No hay otro Dios fuera de Yahvé. Él es el único Dios. Entonces, se prescribe en los mandamientos, por tanto, esta adoración al único Dios. Y esta adoración es tan fuerte, englobante, digamos, y complexiva, que abarca toda la vida del hombre y de todos los hombres, porque dice que adorarás al Señor tu Dios con toda el alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo espíritu. Es la totalidad del hombre. En tu casa, cuando estás adentro de tu casa y cuando sales, el nombre de Dios tiene que estar en el tejado y en la puerta. Tiene que estar en tu muñeca y tiene que estar en tu frente. Y por eso usan ellos los símbolos, las filacterias, que simbolizan los mandamientos. Es decir, Dios tiene que estar en el mundo interno de la persona y en su mundo externo, en la vida privada y en la sociedad. Es decir, en ese sentido es un Dios total, totalizante, que abarca totalmente. ¿Por qué? Porque es uno solo, no hay otro. O sea, el hombre no puede dar espacio en su corazón a otro ser que no sea Dios. Vamos a una brevísima pausa. Y gusto y bella vez le cortamos al padre porque después retomamos esto. Vamos a la pausa. Y nuevamente estamos con ustedes en Esto Dice la Iglesia. Hoy con un invitado muy especial, el padre César Neri Villagra, está con nosotros. Y nuestro tema, la Santísima Trinidad. Padre, normalmente la gente pregunta, pero la Santísima Trinidad, ¿pico aparece en la Biblia, verdad? ¿O no aparece? ¿Cómo se fue dando esto? ¿Encontramos en la palabra de Dios la Santísima Trinidad o es una deducción que hizo la Iglesia al respecto? Sí, tenemos que comenzar diciendo de que la Santísima Trinidad no solamente es un dogma de fe, rezamos en el credo, tanto el niceno, el apostólico y el niceno constantinopolitano, creo un Dios Padre Todopoderoso, decimos creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, es un credo fundamental de la Iglesia, está presente en la Biblia, pero la palabra Trinidad no. Es decir, claro, es una deducción teológica evidente, porque no lo tenemos, por ejemplo, en Juan. Recurro por eso ahora a Juan para responderte, que es el que de alguna manera desarrolla un poco más. En Juan, vamos a comenzar de Dios, ¿no es cierto? En 1:1 de Juan ya nos dice: en el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba enfrente a Dios y la palabra se hizo carne. Por medio de ella, de esta palabra, que es Cristo, se hizo todas las cosas. O sea, acá que tenemos la afirmación acá de Dios
el Padre, porque al usarse con artículo, el Dios, Joseos, estamos diciendo el Padre. Y cuando se habla de la palabra, el Logos, este es el Hijo, porque de esta palabra se va a decir en el versículo 14, se hizo carne. Es decir, se refiere a Cristo, a la encarnación. Entonces aquí estamos hablando de dos personas, del Padre y del Hijo. Aquí no aparece todavía el Espíritu. Pero hay una interrelación, la palabra era Dios, o sea que siempre existía esta palabra. Es interesante por eso que técnicamente hablando, la expresión de la existencia está en imperfecto, porque el imperfecto gramaticalmente es el modo de expresar la eternidad. Siempre existía. Por eso que en el credo nosotros decimos, no decimos fue creado, sino engendrado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y por quien todo fue hecho se refiere a la palabra, no al Padre. Es decir, el Padre hizo todas las cosas a través de la palabra, a través de Cristo. En el versículo 3 de Juan 1:3, dice claramente, por medio de Él, es decir, del Logos, de la palabra, se hicieron todas las cosas y todo el universo. El universo llega a existir en razón instrumental de Cristo. Imagínense ustedes, Cristo crea el universo, es el instrumento de Dios para la creación del universo. Es el alter ego de Dios. Para mí lo define espléndidamente la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 1, cuando dice que Jesús, la palabra, es impronta de la esencia de Dios y resplandor de su sustancia. Y lo mismo va a decir después cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, ¿qué le dice? En capítulo 14, 5 a 10, le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe? Y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, el rostro de Jesús es el rostro del Padre. Él es la presentación visible del Dios invisible. Cristo es el Dios hecho hombre y que está justamente con nosotros para transmitirnos las cosas del Padre. O sea, acá tenemos la divinidad, Cristo, que es Dios verdadero, ¿verdad? El Padre es Dios verdadero. Por eso, siendo hombres, y la acusación fundamental contra Jesús va a ser esto y el pecado de blasfemia, tú siendo hombres te tienes por Dios. Ahí está. Entonces Cristo es Dios. Y que Él admite eso y dice, sí, veréis al Hijo del Hombre venir en su gloria y en su majestad entre los ángeles en medio de las nubes, citando Daniel 7:13. De manera que tenemos acá una divinidad, no una divinidad subordinada. Por eso nosotros decimos de la misma naturaleza que el Padre. Nosotros hablamos de categorías de personas, es decir, un solo Dios pero tres personas. Porque la categoría de persona hay que verlo aquí, no en el sentido de la individualidad, sino de la relación. Hay una relación. La persona define la relacionalidad. Y respecto al Espíritu Santo, también ya del Antiguo Testamento se nos habla del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, ya en el Génesis, la creación. El Espíritu creador, por lo tanto, que crea, que infunde vida. Jesús cuando resucita sopla el aliento vital sobre los apóstoles, ¿verdad? Y le dice la paz a ustedes, vayan, perdonen los pecados, es decir, hace una nueva creación. Así como Dios insufló en la nariz de Adán hecho de barro el aliento vital para ser hombre y mujer, Adán y Eva, así ahora Jesucristo en la resurrección sopla sobre los apóstoles como una nueva creación. Porque Él recrea a la humanidad, al nuevo Adán, que va a ser el ser humano en la medida en que se adecue a Cristo. Y también en el Espíritu Santo, que es Dios, se afirma claramente en los Hechos de los Apóstoles, en el apartado que se refiere al diálogo entre Pedro y Zafira y Ananías. Es un matrimonio que está abandonando bienes, todo el mundo depositaba a los pies de los apóstoles para que la comunidad no necesitara de nada por el sentido, digamos, sociocomunitario que tenían, ¿verdad? Entonces ellos mintieron a Pedro, no dieron todas sus propiedades, se quedaron con una parte y dijeron que dieron todo. Y entonces Pedro le dice ahí, ¿por qué hacen esto? Ustedes mintieron al Espíritu Santo y por tanto ustedes no mintieron a cualquier hombre, sino que mintieron a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. O sea, categóricamente las Sagradas Escrituras afirma la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. O sea, de manera que no son tres dioses, sino que es un solo y único Dios. Yo le suelo explicar a la gente como para que pueda entender esto, porque ¿cómo puede ser esto de una manera sencilla? Si no nos fijamos en lo más, y sobre todo en el campo podemos fijarnos, en la Asunción, en los jardines, cuando uno tiene una flor,
cuando tiene una planta, uno se da cuenta que en una flor hay 3 elementos inseparables, pero que forman una unidad única. Fíjate vos en una margarita, en una rosa, en un clavel. Tiene color, tiene olor y tiene forma. Estos 3 elementos no se pueden separar y son 3 cosas, son 3 elementos, son 3 aspectos, pero una sola realidad. Entonces forma una unidad. Es decir, la unidad no quiere decir que tiene que ser de una misma característica uniforme, no, hay una diversidad, hay una comunidad. Sí, por eso que la Trinidad es una sociedad y en su sociedad es uno solo. Hay un lindo libro escrito por Leonardo Boff, La Trinidad, la Sociedad y la Liberación. Y él enseña precisamente acá en esta obra que la sociedad tiene que emular a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios es Trinidad y la sociedad, la familia humana, en la familia hay padre, madre, hijo, es una Trinidad, papá, mamá, hijo. De alguna manera es una Trinidad. Y entonces la sociedad también es una Trinidad en cuanto que es sociedad. Y tiene que ser imagen y semejanza de la Trinidad. ¿Qué hay en esta Trinidad? Hay un amor perfecto, hay una ayuda recíproca, hay una cooperación. Los teólogos llaman a esta unidad, a este amor perfecto, le llaman perijóresis. Es decir, que es un amor circular, un amor oblativo y recíproco del uno por el otro. Así como en el matrimonio, vos que estás de aniversario, sabes eso, el marido se dona por la esposa se dona por el esposo, los padres por los hijos por los padres. Hay una reciprocidad, hay una conjunción de amor convergente. Del mismo modo, en la Santísima Trinidad, el Padre, engendra al Hijo y el Espíritu Santo es emitido por el Padre y el Hijo. De tal manera que acá no hay creación, sino que hay engendramiento. Es lo que nos dice el credo niceno-constantinopolitano. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre. Y lo mismo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a ser el sello del amor precisamente que une al Padre y al Hijo. Y entonces forman 3 personas. ¿Sí? 3 personas distintas, pero un solo y único Dios verdadero. Y esto como decían ustedes al inicio, se da en la vida cotidiana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los judíos les resulta difícil entender esto porque piensan que se habla de 3 dioses. No, son 3 dioses, es un solo Dios. Es un solo Dios en 3 personas. Este es el misterio de la Santísima Trinidad. 3 es igual a 1, digamos. Entonces los matemáticos tienen que encargarse de demostrar esto con una ecuación. La física cuántica, no puedo hablar. ¿Va Ignacio la explicación? ¿Alguna precisión para Llureta? Sí, justamente de la Sagrada Escritura ahí que Jesús mismo dice, al que me ama, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, dice, ¿verdad? Sí. ¿Cómo esto, Padre, ya que hablaste también de la sociedad, podíamos encarnar en nuestra vida cotidiana y como sociedad paraguaya, por ejemplo? Sí. Y por eso, yo pienso que en la medida que hay más solidaridad en nuestro país, sobre todo en la atención a la gente más necesitada, más vulnerable. Ahora se usa mucho, hay una teóloga chilena que obtuvo el premio por el Vaticano de la mejor obra teológica del año sobre la vulnerabilidad. Es decir, Dios es vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque ama. Todo quien ama es vulnerable, porque sale de sí para entregarse al otro. El esposo se hace vulnerable, la esposa el hijo se hace vulnerable. ¿Por qué? Porque muere, se sacrifica por nosotros, se hace vulnerable. Todo quien ama si Dios se hace vulnerable, también nosotros somos vulnerables. ¿Y esto qué implica? Que nuestros hermanos vulnerables, en quienes vemos a Cristo, tienen que ser asistidos por nosotros, por quienes más pueden. Esa es precisamente la cooperación, la asistencia, la ayuda, la promoción que tiene que haber, de tal manera que todos seamos como la Santísima Trinidad. De hecho, lo que citaste recién, Ignacio, es la inmanencia intratrinitaria. Es decir, mi Padre y yo veremos y moraremos en Él. Pero también Él dice en el capítulo 12, cuando yo vaya, desde mi Padre le enviaré el Espíritu. O sea, no solamente Jesús y el Padre, sino también el Espíritu que va a ser enviado. O sea que siempre hay esta conjunción de las 3 personas que actúan con una libertad total, la libertad, digamos, la más grande y absoluta libertad, pero simultáneamente ellos coinciden porque existe este amor. Solo si hay un amor tan grande como el amor trinitario puede existir la libertad suma.
la máxima libertad. De lo contrario, nuestra libertad siempre es una libertad, digamos, disminuida, una libertad que tiene que ir haciéndose. Solamente el que ama es verdaderamente libre. Si no hay amor, no hay libertad. Por eso es lo que, digamos, Pablo VI nos hablaba ya de la civilización del amor. El Papa Francisco nos habla de la civilización de la ternura. Es decir, tener esa ternura, esa compasión, esa conmiseración por el que sufre, por el que padece, por aquel que necesita, porque es mi hermano, tengo con él una misma filiación, tenemos un mismo padre, y entonces su necesidad es mi necesidad, su sufrimiento es mi sufrimiento. Y cualquier hermano, porque por eso el Papa Juan Pablo II ya decía, todo hombre es mi hermano. Y aquí nosotros no podemos escoger si es de mi raza, de mi religión, mi vecino, amigo, enemigo. No, todo ser humano, por el solo hecho de ser humano, imagen y semejanza de Dios Trino, es mi hermano. Y por lo tanto, sujeto de mi compasión. Ahí tenemos en la Biblia y de mi acción, evidentemente, la imagen del buen samaritano. Que el samaritano que ni conocía quién era y que lo ayuda. Y que supera las categorías meramente rituales del sacerdote y del levita que han pasado y no han prestado su ayuda. Entonces es una llamada, por lo tanto, a la Santísima Trinidad a, digamos, convertir nuestra sociedad en una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más fraterna, abierta a Dios y sobre todo de una sociedad que está preocupada y ocupada en los más necesitados. Qué lección magistral como siempre. Diácono, entonces Bueno, despedimos a nuestro invitado hoy. Se nos fue el tiempo, Roque, y agradecemos nuevamente al Padre César Villagra, hoy que está de cumpleaños y nos ha ofrecido su tiempo precioso para estar con todos nosotros. Volvemos la próxima semana con Esto dice la Iglesia.